palabra, Señor. Oh Padre Santo, pentagonalmente, Dios mío, como tú lo has diseñado. Una palabra apostólica, profética, pastoral, evangelística, magisterial, Señor. Te ruego, Jesús, que tú guardes nuestra mente y nuestro corazón, oh Padre Santo, de cualquier ministración que no procede de ti, pero la que viene de ti, Señor, la recibimos, Señor, y declaramos que es buena y que no vuelve atrás vacía, sino que hace, Señor, el efecto para lo cual, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Pueden sentarse. Los niños van a ir a sus clases y quiero pedirle a los hermanos acá a mi derecha que si pueden venir para acá, tenemos espacios acá y así se me quedan de frente. Gloria a Dios. Hermana Marisela, mire, aquí en la segunda hilera hay espacio para ustedes tres. Y perdónenme que los mueva, ¿verdad? Pero prefiero tenerlos así de frente. Gloria a Dios. Amén. Quiero hablar, este tema lo titulé así, el antitabernáculo de la apostasía. Bueno, déjeme explicarle qué tengo en mi mente y qué tengo en mi corazón antes de presentarle este tema. Me gustaría, hermano, me gustaría decirle que tenemos mucho tiempo, pero no creo que hay mucho tiempo. Bueno, entre paréntesis, como dijo el hermano Eval, el 28 es la última tétrada de este año y muchos años más. Quiero dejar claro que yo no estoy diciendo que el 28 el Señor viene, pero bien claro, todo el que le ha puesto fecha al rapto de la iglesia ha fracasado. Y si uno más, llámese como se llame, le pone fecha, va a volver a fracasar. No hay manera de ponerle fecha al rapto de la iglesia. Pero, como dice mi papá, los eventos dicen que está mucho más cerca de lo que mucha gente se imagina. Y por temas en ocasiones de ignorancia, otras veces de desconocimiento escritural, profético, de desconocimientos de cómo está el mundo, pues, la gente ni se da cuenta, bendito el nombre del Señor. Deberíamos de prepararnos como si Cristo viniese y ya ahora mismo. Deberíamos de trabajar como si tardara. O sea, porque la iglesia de Tesalónica cayó en el desbalance de no trabajar. Si a Cristo viene, y entonces Pablo tuvo que escribir la segunda carta y decir: el que no trabaja, que no coma. Así de sencillo. Pero cuando yo digo que deberíamos de trabajar, es pensando en hacer la obra evangelística. O sea, pensando en cumplir con un mandamiento del Señor Jesús que fue sean testigos a las naciones. Me seréis testigos en Jerusalén, como en Judea, como en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y una de las cosas que a mí me motiva, hermano, a hablar de este tema, bendito el nombre del Señor, es que la apostasía es algo que se manifiesta dentro de una iglesia que sirve a Dios. Apostasía no es más que la separación de Cristo, no es más que el divorcio de Cristo. O sea, no que Cristo se divorcia, sino que la gente se divorcia de Cristo. Entonces, yo quiero, bueno, es tarea mía que miremos en las Escrituras algunas cositas, ¿verdad? Que pueden ser señales
luz roja, bendito Dios, para nosotros. Ahora, lo primero que quiero presentarles es un versículo que ya hemos hablado de él quizás varias veces sin ponerlo en pizarra, otras veces sí, pero quiero que usted lo vea. Me encanta cuando Pablo dice, el Espíritu dice claramente. Entonces, permítame comentarle que una de las cosas que el Señor Jesucristo dijo es, me voy y les voy a enviar al otro Consolador. Si me voy, les puedo enviar al otro Consolador, y el otro Consolador les va a hablar, porque el Espíritu Santo de Dios es así. El Espíritu Santo no habla de él, de quien habla es de Jesucristo. Y una de las cosas que dijo el Señor Jesús, que es el apóstol de los apóstoles y el apóstol de la iglesia, es esto: Él los guiará a toda verdad, Él les enseñará todas las cosas, Él les mostrará. Entonces viene Pablo y dice, el Espíritu dice claramente, abiertamente dice el Espíritu Santo de Dios. Entonces esto hay que mirarlo, ¿sí o no? ¿Está de acuerdo conmigo en que hay que mirarlo, sí o no? ¿Habrá que prestarle atención, sí o no, hermano? Por favor, no quiero que esté de acuerdo conmigo. Esta no es el preescolar y la escuelita donde le dice uno a los niños, repita conmigo. No, estamos hablando entre gente madura. Ahora, si la Biblia dice, el Espíritu dice claramente, esto es cuestión de prestarle atención. Ahora, ¿qué es lo que dice el Espíritu claramente? Que en los últimos, en los postreros tiempos, pero mirando la palabra tiempo, la palabra que aparece ahí no es cronos, sino que es kairos. Y el kairos es de Dios. O sea que el postrer tiempo no es del diablo, es de Dios. Para que venga, ¿qué cosa? La consumación de toda la palabra profética, de todo lo que Dios ha preparado, de todo lo que Dios ha dicho. Y sabemos que el día grande y poderoso de Dios para los justos es un día de salvación, pero para los impíos, hermano, va a ser cosa seria. Ahora, en los postreros, en los kairos de Dios, tiempo fijo, apropiado, tiempo de oportunidad. Fíjese que así dice el original griego, y estaba tratando de acordarme que los chinos dicen que los tiempos de peligros también son tiempos de oportunidad. O sea, es como usted aprovecha el tiempo y es como usted lo mire. Eso dicen ellos. Ahora, cuando yo miro esto, el tiempo postrero es un tiempo, según el apóstol Pablo, un tiempo fijado por Dios. O sea, es el límite de los tiempos. El tiempo postrero es un tiempo que el apóstol Pablo lo llama el tiempo apropiado. ¿Para qué? Para que se cumplan las promesas de Dios, para que se cumplan los juicios de Dios, para que se cumplan lo que Dios ha dicho que va a suceder. Ahora, dice la palabra, dentro de las muchas cosas, en los postreros tiempos, algunos apostatarán, y esa palabra es reversión y separación. ¿De qué iban a apostatar? Dijo el apóstol Pablo, de la fe. Ahora, me gustaría que usted mirara lo que es la fe. La fe, bendito el nombre del Señor, tiene tres cosas. Entonces, ese sería el tabernáculo, atrio, lugar santo, lugar santísimo. ¿Sí o no? Tiene tres cosas. Primero, persuasión. Luego tiene, ¿qué cosa? Credibilidad. Y luego, después, ¿qué tiene? Convicción. O sea, la fe es una caminata hacia el lugar santísimo. O sea, cuando llegamos al lugar santísimo, estoy hablando en cuanto a la fe. Cuando llegamos al lugar santísimo, caemos bajo la convicción de la presencia de Dios. O sea, era en el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, era el lugar santísimo donde estaba sobre el arca del pacto estaba la tabla de oro, que es el asiento de la misericordia de Dios. Cuando se entraba al lugar santísimo, pues allí había una luz, dice la Biblia,
porque los ángeles daban, o los querubines dan sombra sobre el propiciatorio. Entonces había una luz. ¿Qué luz? La de la gloria de Dios. Porque si la Biblia dice que las alas de los querubines dan sombra sobre el asiento de la misericordia de Dios, para que haya sombra tiene que haber ¿qué cosa? Luz. ¿Sí o no? ¿Se logró convencer o no? Sí, porque algunos dirán, pero qué luz si allí no había luz. La gloria de Dios, sí había luz. Entonces dice la palabra de Dios que las alas de los querubines daban sombra sobre el propiciatorio. Entonces me gustaría que usted mirara, ¿verdad? Que dice la palabra del Señor que algunos apostatarán ¿de qué cosa? ¿De qué? De la fe. O sea, algunos entraron y regresarán. Algunos avanzaron y retornarán. Primero Dios que usted no. En el nombre del Señor Jesús. Hermano, ¿y para qué usted nos está ministrando esto? Pues esta es una advertencia. Y a usted le conviene que yo hable de esto. Retornaron. O sea, ellos, dice la palabra del Señor, apostatarán de la fe. O sea, ellos primero fueron persuadidos. Ellos tuvieron el testimonio. O sea, hubo credibilidad en lo que se les estaba mostrando. Y además de eso, ellos estuvieron bajo convicción de qué cosa? De la veracidad de Dios. Convencidos estaban. Pero en un punto regresaron y empezó la apostasía. Ok, entonces déjenme continuar con este mismo versículo, solo que no tuve el espacio para presentarlo, pero es profeso, también lo pasé para la segunda diapositiva porque quiero mostrarle por qué fue que regresaron. ¿Qué dice la Biblia? Empezaron a prestar atención. Necesito que mire unos minutos porque puse ahí entre paréntesis en mi Biblia lo que significa prestar atención. Empezaron a sostener la mente. Empezaron a adherirse, a oír y a servir ¿a qué cosa? A espíritus engañadores. Pero cuando usted busca en el original griego esa palabra, espíritus engañadores, lo primero que aparece es esta. Los espíritus del vagabundo empezaron a vagabundear, espíritus vagabundos. Déjenme detenerme unos minutos aquí. En días pasados, el Señor nos dio una palabra profética. No recuerdo exactamente qué día, porque yo el fin de semana pasado no estuve aquí, pero sí sé que fue en días pasados, antes de que yo me fuera. Y el Señor habló de que esta era una casa para completar el crecimiento, sí recuerdan esa palabra profética, para completar la madurez, para terminar la preparación de los hijos de Dios para el rapto. Eso nos dijo el Señor. Ok, y yo lo recibo, yo lo creo en el nombre de Jesús porque yo formo parte de eso. Entonces, hablando un poquito del espíritu del vagabundo, me gustaría que solo usted recordara que el hijo menor de la casa le pidió al padre su bendición y le dijo: dame la parte de la herencia. Hermano, eso es cruel. O sea, cuando usted lee en el Nuevo Testamento, se hace un testamento y se firma el testamento, pero únicamente se hereda cuando el que testó, dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreo, muere. Pero viene y su padre todavía está vivo y le dice: quiero mi herencia. Y el padre, como es padre, se la da. Bueno, todos conocemos esta historia. ¿Se ha preguntado alguna vez qué le sucedió a este muchacho que lo motivó a irse de la casa si lo tenía todo? E incluso su padre le dio la herencia. O sea, estando dentro de la casa ya tenía herencia.
Y no sé si usted se ha preguntado qué fue lo que lo motivó a irse de la casa. ¿No sería que escuchó a un espíritu vagabundo? No, hermano, la Biblia no dice eso. Puedo hacerle una pregunta: ¿y a qué se fue a la calle? ¿A vagabundear? Nosotros creemos, ¿verdad?, que eso es lo que la mayoría de la gente cree, que nosotros tomamos decisiones, pero nosotros siempre tomamos decisiones influenciados por o el Espíritu Santo de Dios o esta clase de espíritus, que mire cómo lo traducen aquí: espíritus engañadores. Pero me llamó la atención que no solo le llaman espíritus vagabundos, sino que le llaman espíritus impostores. Me puedo quedar un minuto aquí con usted. Quiero que alguien me dé la idea, según usted, ¿qué cosa es un impostor? Bueno, uno que toma el lugar, un usurpador. Uno que toma un lugar como si fuera, pero no es. Ok, ¿no le viene a la mente el espíritu del anticristo? Que no es Cristo, pero que toma el lugar de Cristo, como si fuera Cristo. Ok, sigamos aquí. Y miren, esta otra está, puchis, como dicen en Guatemala, o guía errado. Y entonces eso me hace pensar en los religiosos a los que el Señor les dijo: ustedes son ciegos, guías de ¿qué? De ciegos. O sea, no sé si alguna vez usted vio una película que se llamaba Nada veo y nada oigo. Un sordo, un ciego con un sordo se juntaron. Cosa de loco, hermano. Perdóneme que sea tan poco espiritual. Usted dirá: y él ve películas de vez en cuando. Pero aquello, hermano, era loco. Un ciego y un sordo. Ahora imagínese dos ciegos y uno haciendo función de guía. Terrible. Ok, esto solo quiero mostrarle la continuación. Dice: ¿por qué fue que apostataron? Porque prestaron atención a espíritus engañadores, espíritus vagabundos, espíritus impostores y espíritus errados. Ok, ¿y a doctrina de qué? De demonios. ¿A doctrinas de qué? De demonios. Me ayuda a predicar porque quizás su hermano se impacte cuando se lo oiga decir usted. Dígale a su hermano: los demonios tienen doctrina. Nadie piensa de los que está aquí que va a caer en doctrinas de demonio. Quiero que me oiga. Pero si no tienes la de Cristo, ¿qué pasa? Si no tienes la de Cristo, cuando venga la doctrina de un espíritu engañador, de un espíritu vagabundo, de un espíritu errado, ¿qué va a pasar? No tienes con qué comparar. Perdone, ¿ha ido usted alguna vez a una tienda y usted se da cuenta, por ejemplo, en los efectos electrodomésticos, que hay diferentes marcas y hay diferentes precios? No les recomiendo que compre equipos de marcas que usted no conozca. No se los recomiendo, porque están estrenando el mercado con usted. Que sea otro el tonto que lo pague, bendito Dios. Pero marcas establecidas, ¿qué cosa es lo que hacen? No solo cobran el equipo, sino que también cobran su historia de calidad. Ahora, usted dirá: ¿por qué es esto? O sea, perdónenme, hermano, si alguien creó, es Dios.
Así que Él es el que tiene la marca patetizada de la verdad. O sea, el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y yo soy la vida. Él es el que tiene la patente genuina. Eso es lo que quiero dejar en su corazón, hermano. Nosotros nos tenemos que meter en esta época de lleno en la palabra, de lleno. Así, mire, a bucear en la palabra, meternos de lleno en la palabra. Me llama la atención, si mal no recuerdo, ayúdame por favor, si es que está en Hebreos capítulo 6, pero el apóstol Pablo le dice a la iglesia de que es hora de que dejemos los rudimentos de la doctrina. Pero cuando usted lee los rudimentos de la doctrina, es de susto. ¿Ya lo tienes ahí? 6.1. ¿Me prestas acá un minuto? Dice: por tanto, dejando ya, no es que la abandonemos, sino que pongamos eso a un lado y le entremos de lleno a cosas pesadas. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo. Esto se vira cuando le da la gana. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. Oiga, ¿hacia dónde vamos? Hacia la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Oiga, de las doctrinas de bautismos. Porque no hay uno solo, son 7. Si pregunto cuáles, me dice de repente 2 nada más, pero son 7. Luego dice la palabra del Señor de las doctrinas de la imposición de manos, de las doctrinas de la resurrección de los muertos. Pero es que no hay una, es que hay varias resurrecciones de muertos. Luego después dice la palabra y de los juicios eternos. Entonces, y no hay un solo juicio, son 7 juicios. Ok, entonces Pablo dice: por favor, dejen. Y ¿sabes cómo lo escribe Pablo? Como que esto es bebida de niño, de recién nacido. Ok, solo quiero dejar esto en su corazón. El enemigo está trabajando con sus doctrinas. Y la mayoría de la gente dice: no, yo jamás y nunca voy a caer ahí. Pero como no conocen las que tienen que conocer, entonces dice la palabra del Señor, ¿dónde comienza? Prestando atención. ¿Quiénes ministran? Espíritus engañadores y doctrinas de demonio. ¿Sabes qué es lo que se produce? Una seducción. Ok, entonces quiero que usted vea los instrumentos. 1 Timoteo 4:2. Ya voy a terminar. Mediante la hipocresía. ¿Mediante qué cosa? ¿De quién? De mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Pero mire, hermano, estudiando la palabra, esa expresión cauterizada es una marca que deja insensible. Entonces me puse a pensar la cantidad de gente que sirviendo a Dios son marcados por algo, y no es precisamente Dios, sino que algo viene y los marca en su vida espiritual, en su vida emocional, en su caminata, bendito Dios, y los marca de una manera que se vuelven insensibles. Fíjese que no dice duros, sino que dice insensible. ¿Saben que una de las cosas que le pasa a los diabéticos, primero Dios que no haya ninguno aquí, es que no les llega muy bien la circulación de la sangre a sus pies? Y una de las primeras señales es que ellos pierden la sensibilidad en sus pies. ¿Por falta de qué? De circulación.
Entonces, ahorita usted me va a dar la razón. Cuando deja de moverse el Espíritu Santo de Dios en tu vida, cuando deja de moverse la palabra de Dios, cuando mire hermano, usted sabe que nosotros le hemos enseñado, nosotros le hemos dicho a usted y se lo hemos enseñado y lo creemos que 3 cosas son las que marcan a los cristianos para no ser marcados con el número de la bestia, porque son 3-7. Uno es el Espíritu Santo de Dios. Eso no me lo estoy inventando yo, lo dice Pablo, con el cual fuiste sellado para el día de redención. ¡Bum! La primera marca. La segunda marca es la sangre del pacto. Y no solo la sangre vista como la gota que perdona pecados, sino la sangre a la cual la palabra del Señor dice que nos estamos acercando, porque una cosa es el perdón de nuestros pecados y otra cosa es los rociamientos de la sangre de Jesucristo que no se han detenido, porque si se detiene no llega un primogénito con vida a la presencia de Dios. Entonces, ¿necesitamos rociamientos de la sangre de Cristo, sí o no? Eso no me lo estoy inventando yo. Hello. No lo estoy inventando. La Biblia dice a dónde nos estamos acercando: al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, a los espíritus de los primogénitos, bendito el nombre del Señor. Nos estamos acercando, dice la palabra del Señor, a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Nos estamos acercando a Jesucristo, dijo Pablo, y a los rociamientos de su sangre. Entonces ese es el segundo 7. El tercero es la palabra de Dios. Ok. En días pasados dije esto: Biblia sin revelación es letra que mata. No deberían de haber gente estudiando la palabra sin decirle al Señor: revélate, Señor, a mi vida a través de la palabra. Y yo recomiendo el estudio de la palabra. Pero lectura de la Biblia como si la Biblia fuera un libro, sin haber nacido de nuevo y sin tener el Espíritu Santo de Dios, que fue el que inspiró ese libro, la letra te mata, la letra te condena, la letra te arrastra. Pero el Espíritu, que dice la Biblia, vivifica. Ok, miremos aquí unos minutos qué dice este versículo. Dice la Biblia: mediante la hipocresía. Y no es porque ellos querían ser hipócritas, sino porque yo me doy cuenta que a la luz de la palabra del Señor algo los marcó y los dejó insensibles. Los dejó insensibles. ¿Y qué cosa es lo que hacen? Repetir algo que ellos saben, pero con una insensibilidad tan grande que ni ellos pueden vivir la palabra que ellos enseñan. Ok, entonces dice la palabra del Señor, ¿qué fue lo que se volvió insensible, por favor? La conciencia, la moral y la conciencia. Así dice, conciencia moral. En el original griego, una conciencia habituada, no a hacer la voluntad de Dios, sino a hacer lo que a Dios no le agrada. Entonces, en días pasados, sábado, ministré este versículo cuando estaba hablando en Oklahoma City. Estaba hablando de los tronos de la iniquidad. Bueno, ya vimos lo que va a suceder en los kairos de Dios. O sea, esto, hermano, nadie piense que yo lo estoy maldiciendo. Yo le estoy diciendo que para que se cumpla toda la palabra, tiene que suceder lo que le presenté antes. Y no solo tiene, sino que ya está sucediendo. Entonces, pero yo quiero mostrarle esto con detalle, unos minutos. Ok, mire lo que el Señor dice. Esto es un ay. Entonces puse, número 1, nación pecadora. O sea, una de las cosas que tuve hablando a la iglesia en Oklahoma City es que esta nación, como nación, se ha vuelto una nación pecadora. Y yo le iba a decir algo a usted, hermano. Esto, cuando el Señor se llevó a
a Israel a Babilonia. Quiero que me oiga detenidamente lo que voy a decir. Los que se llevó a Babilonia no eran los que habían pecado, sino el remanente fiel, que Dios quería que volvieran a crecer y a multiplicarse dentro de Babilonia. Hermano, ¿dónde dice eso la Biblia? Yo se lo puedo demostrar por la palabra de Dios. Léanlo, escudriñelo. Antes de que Israel fuera deportado, ejércitos vinieron y arrasaron a Jerusalén y mataron cientos y miles de personas. ¿A quiénes se llevaron? A los príncipes. Se llevaron a un Daniel. Se llevaron a los 3 jóvenes hebreos, que ya usted sabe, como dice mi papá, todo el mundo lo conoce por los nombres babilónicos que le pusieron. Se llevaron a un Jeremías. Y yo le puedo demostrar por las escrituras que toda la gente que estaba allí era remanente fiel. Porque dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos que los de Babilonia le decían: por favor, cántanos los cánticos de vuestra nación. Y dice la palabra de Dios que ellos estaban tan entristecidos porque la cuenta que ellos estaban sacando es: Señor, ¿por qué nos traíste aquí? Probablemente algunos estarían diciendo: tú sabes, Señor, que nosotros pecamos, no hemos hecho semejante cosa, pero le demuestro por la palabra que era remanente fiel, porque el Señor le dijo a Jeremías: cásense, tengan hijos, construyan casa, siembren, cosechen, y le digo: y oren por la paz de Babilonia, porque en la paz de ellos vosotros tendréis paz. Entonces, usted sabe que yo le he dicho a usted, esta es una nación pecadora, pero aquí es a donde Dios nos trajo. Y perdóneme, hace unos minutos oré por Guatemala, pero seríamos muy hipócritas si no oramos por el país que nos dio nacionalidad, que nos dio residencia, y que si no te ha dado nada, por lo menos te ha hecho feliz, con una casa, con trabajo, con auto, con dinero. Entonces deberíamos de decir: Señor, por favor, pon tu mano sobre esta nación. Y quiero dejar esto como una carga de oración. Pues no es posible que usted no ame esto y que usted ame a Guatemala que no la ve. No es posible que usted no ame esto y que usted ame a México que no lo ve. Porque usted vive de los 365 días del año, usted vive 355 aquí y 5 de vacaciones si es que puede ir. Entonces deberíamos de orar por esta nación. Y deberíamos de suplicarle a Dios: Padre, por favor, ten misericordia, revélate y guárdanos de los juicios que han de venir. Ok, pero mire cómo le llama: nación pecadora. Le llama pueblo cargado de ¿qué cosa? De iniquidad. Yo estaba hablando de los tronos de iniquidad. Ese no es el tema hoy, pero solo quería mostrar el versículo porque ahí sí está, bendito Dios, el antitabernáculo de la apostasía. Le llama, mire cómo le llama la generación de malvados. Le llama semilla, especie, estirpe, linaje de gente malvada. Quiero que me oiga, hermano. Eso se lo dijo Dios a Israel. Eso no se lo dijo Dios a otra nación. Eso se lo dijo Dios a Israel. Los habían reengendrado de una manera pero impresionante. Hermano, pero ese es Israel. Bueno, permítame decirle, las cosas que acontecieron a Israel quedaron para nuestro ejemplo. Y si usted cree que esto no es un círculo que se está repitiendo en el siglo XXI, yo quiero decirle que sí, que es así. Entonces, esto es lo que se está manifestando a los hijos corrompidos. Usted dirá: esto no es un culto de familia. Sí, pero la iglesia está compuesta de familia. Necesito decirle que esto fue lo que Dios vio de la nación de Israel. Ok, ahora mire el secreto de por qué estaban sucediendo todas estas cosas. Antitabernáculo. ¿Han abandonado? ¿A quién habían abandonado?
Ok, tome nota. La palabra 853. Recuérdese que no podría tener traducción como no sea entidad. Es todo lo que se puede traducir de ella. O sea que los seres con entidades, dice la palabra del Señor, habían abandonado a Dios. A mí me llama la atención que el Señor hable de los seres con entidades que lo abandonaron. Y le explico por qué. Porque a algunos el Señor les va a preguntar, dame una buena razón por la cual te debo dejar entrar. Y el Señor le dirá, ellos le van a decir, ya usted sabe, echamos fuera demonios, hicimos milagros, hicimos esto, hicimos lo otro. El Señor le dirá, oiga, le dirá, apartaos de mí, obradores de qué, de maldad, no os conozco. Seres sin identidad, Dios no los conoce, Dios no los reconoce. Pero estos, bendito el nombre del Señor, eran entidades espirituales. Imagínese, hermano, cuando el Señor le cambia el nombre a Jacob y le quita el nombre de Jacob para ponerle el nombre de Israel, le está diciendo, dejaste de ser un usurpador para venir y sentarte, porque Israel significa el que se sienta al lado del trono de Dios para gobernar como Dios gobierna. Entonces, imagínese usted, hermano, en la apostasía, donde, bueno, este es el antiatrio, el abandono ¿de qué? Del Señor. Luego dice, han despreciado, lo despreciaron. Antiatrio, abandono, para los que están tomando nota. Antilugar santo, el desprecio. En tercer lugar, se han apartado. O sea, quiero que usted me oiga. Cuando la gente se aparta y ya no sirve más al Señor, es porque con anterioridad habían abandonado al Señor y ya lo habían despreciado. O sea, la gente no dejan de servir al Señor porque un hermano de la iglesia lo molestó, lo incomodó. No. La apostasía comienza aquí. Cuando los hijos de Dios abandonan aquí al Señor. Ok, entonces me puse a buscar y encontré 4 cosas que usted y yo debemos de pedirle al Señor que Dios nos guarde para no abandonarlas. Entonces, mire este versículo. Bueno, mire este versículo, el antiatrio. Ok, mire este versículo. Esto fue lo que dijo Elías. Este me lo traje porque quiero recordarle que el Señor Jesús dijo que antes de que Él venga, Elías tiene que venir. O sea, nadie desconecte la historia, bendito el nombre del Señor, de lo que está por cumplirse. Estoy hablando de que rapto, 7 años de tribulación, 3 años y medio tribulación, 3 años y medio gran tribulación. Le explico, al finalizando los 3 años y medio de la gran tribulación, estoy hablando antes de finalizar los 7 años, vienen los 2 testigos. Y dice la Biblia que ellos van a estar por 3 años y medio predicando. Y dice la palabra del Señor que van a desatar, hermano. Fíjese, una cosa, me pueden ayudar con la pizarra, me puede traer aquí la pizarra unos minutos. Déjenme hablar unos minutos aquí, hacer algo aquí con usted. Bueno, en lo que los muchachos acomodan acá y me bendicen con esto, déjeme explicarle algo. ¿Por qué traje esto? Dije porque Elías es uno de los 2 testigos que van a estar en el último tiempo, que van a matar, que luego va a resucitar después de 3 días y medio y que Dios se los va a llevar en un rapto a ellos, al cielo. Ok, esto, aquí te encargo, mijo, que
me termines de limpiar la pizarra cuanto antes. Entonces, pero quiero que me oiga, hermano, si se va a manifestar Elías, entonces se tiene que manifestar algo o alguien que es el espíritu jezabélico. Y lo otro que se va a manifestar es un espíritu de rebelión de los hijos contra los padres. Tómenlo en nota, y si eso no está allá, dígame, usted es un mentiroso, yo recojo y me voy. Un espíritu de rebelión de los hijos contra los padres. Por eso la palabra del Señor menciona que Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a la justicia. Porque la rebelión de un hijo contra un padre es una injusticia y es un pecado que Dios aborrece, hermano. Es un pecado de muerte. Mucha gente no entiende en eso, pero es un pecado de muerte. Hermano, ¿qué usted está diciendo? Imagínese usted que el Señor dice que el que se rebele contra su padre, Dios le apaga la lámpara en medio de las tinieblas. Se acabó la luz. Entonces, por eso deberíamos de haber padres clamando, orando, intercediendo y suplicándole a Dios. Padre, mire, hermano, ¿sabe? Estamos en tiempo de decirle al Señor: hazme un Elías. No sé, hazme un Elías para mis hijos, hazme un Elías para mis hermanos. ¿Por qué? Porque Elías es el restaurador del culto a Jehová. Pero Elías devuelve el corazón de los hijos a la justicia. O sea, se para Elías y le dice: ok, hagamos una cosa. Vamos a hacer 2 holocaustos. Háganle uno ustedes a Baal y yo le voy a hacer uno a Jehová Dios. El que responda por fuego, ese es Dios. Entonces en el espíritu, hermano, perdóneme, el espíritu de la restauración necesariamente necesita del Espíritu Santo. O sea, yo no sé, pero ni se habla del Espíritu Santo y la gente ni saben quién es el Espíritu Santo. No le tienen temor a Dios en su corazón. No estoy hablando de usted que es tan santo que debería estar en el cielo. Solo le comento la apostasía cómo se manifiesta. Cuando yo miro este versículo, ok, estoy hablando de lo que significaba, bendito Dios, o lo que significa este versículo, porque no puedo, hermano, o pasar por alto el hecho de que Dios va a hacer regresar a Elías. Y si lo va a hacer regresar es porque la condición de la tierra va a ser idéntica a la condición que había en aquel tiempo, que había apostasía, que había un espíritu jezabélico, hermano, controlando, dominando, hechizando, embrujando a la gente. Entonces, bueno, pudiéramos mencionar 2 o 3 cosas más. Solo pedí la pizarra para recordarle que son 7 sellos. Ok, en el 7º sello desemboca en las 7 trompetas. Ok, y aquí abajo, bendito Dios, la 7ª trompeta desemboca en las 7 copas de los juicios finales del Señor. Pero yo le quiero comentar algo. Si usted lee detenidamente, la Biblia dice que los 2 testigos durante 3 años y medio estarán haciendo señales y estarán derramando toda clase de juicio que no están narrados en el Apocalipsis. Ellos, léalo, son otros juicios totalmente. ¿Usted lo puede leer? Me someto a que usted lo lea. Y si usted antes no lo había visto, pues descubra la palabra de Dios. Vienen ellos, hermano, y ellos solo, en 3 años y medio, arman un revolú que es algo serio, dirían los puertorriqueños. Unos juicios descomunales. Ok, ¿dónde me quiero quedar con usted?
Este es Elías hablando con el Señor. He tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos ¿de quién? De Israel. ¿Qué cosa somos nosotros? Somos el Israel espiritual. Ok, solo lo quiero hacer pensar. Bendito Dios, solo pensar. Tengo celo porque los hijos de Israel, ¿qué dice aquí? Han abandonado, ¿qué cosa? Tu pacto. Usted lo puede leer en el original hebreo. La palabra pacto es porque se hace pasando por medio de pedazos de carne. O sea, desde que el Señor instituyó el sacrificio de los corderos, el Señor lo que estaba era profetizando. El pacto es sobre la base del cuerpo cortado de mi hijo. Perdónenme, hermano, no hay otro pacto más que el de la sangre de Jesús. No hay otro pacto más que el del cuerpo de Cristo. Entonces el Señor, mire lo que le dice. Ok, ¿a dónde lo quiero llevar? ¿Qué es lo que hace que un cristiano comience su apostasía en el antiatrio, que es el abandono? Dice la palabra del Señor, dejar a un lado, ¿qué cosa? El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Dejar de confiar en lo que el Señor hace a través de su cuerpo y de su sangre. Quiero que me oiga. El Señor no lo ligó a usted en un pacto a las estrellas, a la luna, al sol, a los demonios, a entidades caídas. El Señor lo ligó a usted al cuerpo y a la sangre de su Hijo Jesucristo. Por eso Él es su cabeza, y en Cristo nosotros somos más que vencedores. Lo único que a nosotros nos hace falta conectar, el biblión que tienes metido en la cabeza, lo tienes que conectar al corazón. Y tienes que empezar a creerle al Señor, porque eso es para ti y es para mí. Bendito el nombre del Señor. Quiero que usted observe que el próximo paso es derribar los altares de Dios. Pero es que en el tabernáculo únicamente habían dos altares. Uno, el altar del sacrificio, que es servicio, y el otro, el altar del incienso, que es adoración. Cuando tú derribas uno de esos altares, te desconectaste. Comenzó tu apostasía. Abandono. No voy a servir. No quiero servir. No quiero hacerlo. Y solo quiero que usted vea. Han abandonado. ¿Qué abandonaron? Pacto. ¿Qué derribaron? Dos altares. Dos. Servicio y adoración. Por eso usted se ha de acordar 2 domingos atrás que ministré el tema, la revelación de la adoración y el servicio, o el apocalipsis de la adoración y el servicio, porque fue lo que le dijo el Señor a Satanás: te equivocaste. Lo que dice mi Biblia es: al Señor adorarás y a Él solo servirás. Ok, ¿dónde comienza la apostasía? En el abandono del pacto. ¿Dónde comienza la apostasía? Cuando tú tiras y derribas uno de los altares, cualquiera de los dos, el que más te guste. Hermano, alaben al Señor. Hermano, adoren al Señor. Yo me quiero quedar unos minutos aquí con ustedes, porque adoración no tiene nada que ver con tu cansancio. La adoración, primero, la adoración es algo que es algo que se origina en el cielo. Es algo que está en la eternidad. Para los que están tomando nota, adoración es algo que se origina en el cielo. Si tú estás empotrado aquí en la tierra, no vas a poder adorar a Dios. Pero si tú estás sentado en lugares celestiales, tú vas a poder adorar a Dios. Porque la adoración es una cuestión del cielo. La adoración, para los que están tomando nota, es una cuestión de libres. ¿Quiénes no pueden adorar a Dios? Los esclavos.
los que están presos, como dice Roberto, los que están atados, esos no pueden adorar a Dios. La adoración no tiene que ver con cansancio físico. La adoración con lo que tiene que ver es con la liberación de tu espíritu y de tu alma. Con haber tenido un encuentro con Dios, con saber a quién tú adoras y a quién tú sirves. Bendito el nombre del Señor. Porque mire, hermano, a José le acabó todo. Todo. Lo cubrió una sarna desde la cabeza hasta la planta de los pies. Y todavía el Señor, para probarle su fe, le dejó con vida a la mujer, que era una sinvergüenza. ¿Sabes qué? Él dijo, y yo sé que mi Redentor vive. Y yo sé que se va a levantar del polvo. Encima de eso, hasta profetizando la resurrección de Cristo, hermano. O sea, perdóneme, la adoración es una cuestión del cielo. Se lo dejo para que usted lo medite. ¿Dónde empieza la apostasía? En el abandono del pacto. Abandonan el pacto, derribaron los altares y entonces mire lo último que dice ese versículo. Mataron a espada, pero en el original hebreo mataron de sequía a sus profetas. O sea, si lo mataron de sequía, miremoslo así. Sabemos que algunos los mataron a espada, pero matarlos de sequía es, hermano, ¿de qué vivían los profetas? Pregunto, ¿de qué vivían los profetas? De que alguien que quisiera tener a un profeta en su casa y recibir la bendición de un profeta le dijera, ven y come en mi casa, ven y quédate en mi casa. No lo hizo la mujer estéril. Y dijo, yo sé que ese es un hombre de Dios. Y le dijo al marido, porque el marido no tenía, parece que coco para eso, pero fue la mujer la que le dijo, mira, constrúyele un apartamentito al siervo de Dios que a cada rato, cuando viaja de Dan a Berseba, tiene que pasar por aquí y necesita descansar, mi hijito. Por favor, para que se quede a dormir aquí y coma un día y nos deje la bendición de profeta. Y fíjense si es así, que cuando le hizo la casa, le dijo, mujer, ¿qué tienes? ¿Qué quieres? Ese día se le acabó la esterilidad. O sea, si tú siembras sequía para tus profetas, te vas a morir de sequía. ¿Qué hizo Israel? Los mató de sequía. Que se mueran de hambre. No los queremos oír más. Aquel dijo, húndanlo en la fosa de porquería. Digo el rey acerca de Jeremías, métanlo en esa fosa hasta que yo regrese. Y todavía Jeremías le dice, si tú regresas, yo no soy profeta de Jehová. Acábenmelo de echar ahí adentro. Que el Señor tenga misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Pidámosle a Dios que Dios nos ayude a cuidar el pacto de su sangre. Ay de aquel que tenga por inmunda la sangre de Cristo. Ahí comenzó la apostasía de muchos y ahí puede comenzar la apostasía de verdaderos hijos de Dios que caminaron al encuentro con Dios, pero ahora están retrocediendo. Rapidito, respondió el Señor. Eso fue lo que dijo el Señor. Porque han abandonado, eso es renunciar, desechar. Han abandonado, ¿qué dice aquí? Mi ley. Entonces, uno, el abandono del pacto. Dos, el abandono de la ley. O sea, el Señor le puso ley, le puso derecho. Me ayuda a predicar, dígale a su hermano, la ley es dirección. Ley es dirección. ¿Alguna vez ha usado la Lola? Como dice mi papá, el GPS. ¿Cuántos han usado la Lola? El GPS. Claro, si yo quiero llegar, pues claro. Cuando fui a ¿cómo se llama? A Oklahoma City, sí, se ve.
Se ve lindísimo agarrar el 35 por ahí para arriba, pero cuando llegas a la ciudad tienes que ponerla a la lola porque si no te pierdes. Y eso es lo que le pasa a mucha gente. Han caminado 35 años en el Evangelio. En el último tiempo botaron el Espíritu Santo de Dios. Rompieron el pacto. Ya no quieren ley. O sea, porque saben tanto que ellos no necesitan dirección. Ok, dice la palabra del Señor, mi pueblo abandonó la enseñanza legal que puse delante de ellos. No han obedecido mi voz, ni han andado conforme a ella. Pero leí que en la palabra ni se pudo traducir. Escúcheme, esto es hora de no ser débiles, hermano. Y en el nombre del Señor, que el débil diga fuerte soy en el nombre de... No es tiempo de ser débiles, hermano. O sea, por favor, digámosle al Señor, Padre, toda debilidad cámbiala, Señor, en fortaleza. Bendito el nombre del Señor. Esa palabra ni se pudo traducir. Fueron débiles, fueron ignorantes, fueron indómitos. Se pudo traducir, no fue posible para los que están tomando nota. O sea, el Señor le dice, les doy la tierra prometida. Ellos la ven, regresan y le dicen a Josué, es como Dios dijo. Pero usted tendría que leer detalladamente, porque ellos dijeron, es como Dios dijo, solo que a Dios se le olvidó decirnos que hay gigantes que se tragan. ¿Cree que a Dios se le olvidó decirle a ellos, hay gigantes? No, el Señor le dijo, la tierra es de ustedes, poséanla. O sea, Dios no se le olvidó decirle que había gigantes. O sea, a usted no se le puede olvidar. Y a usted no hay que decirle que hay gigantes. ¿Cuál es el gigante suyo? El que usted no ha podido derrotar. Díganle a su hermanito que tiene al lado, aunque no lo creas, tienes un gigante que todavía tienes que derrotar. Tienes un gigante que tienes que derrotar. ¿Cómo se llama? No sé. Hay un gigantón que hay que botar. Quiero que me oiga que esto es importante. Porque quiero darle la desagradable noticia de que si usted no mata a su gigante, ese gigante engendra a 4 más. Y el final de la historia ya usted la conoce, porque lo que le estoy diciendo es bíblico. Caleb no peleó con el gigante porque Dios no lo dejó entrar. Los hijos de el Anaseo, ¿sí se acuerda de él? Después tuvo que pelear con el padre y con los 3 hijos, 40 años después. Así que su gigante va a engendrar 3 más después de 40 años. Por decir un tiempo, ¿verdad? No necesariamente 40 años. No lo matas ahora, no lo conquistas ahora. Al final vas a tener que pelear en vez de con 1, con 4. Bueno, aquí entre nosotros, con sentido común. ¿Quieres pelear con 1 o con 4? ¿Quieres heredar ahora o 40 años después? Gracias por los 3 que me dijeron ahora. Parece que 3 nada más entienden eso. La pregunta de nuevo, ¿quieres heredar ahora? ¿Quieres alcanzar victorias ahora o esperamos 40 años más? ¿Ahora? ¿Qué los hizo retroceder? Apostasía. No le creyeron a Dios. No, hermano, es que usted no ve cómo están las cosas. Tú quisiera que yo las vea como tú las ves, pero yo no la puedo ver como tú las ves. Yo necesito verla como Dios las ve para poder en el nombre de Jesús alentar tu corazón y decir,
esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estoy contigo donde quiera que fueres. Ese es un decreto de Dios. Deja al gigante con vida, dentro de 40 años te encontrarás 3 más. Ok, miremos unos minutos y ya sabemos, el abandono, primero, ¿de qué cosa? Del pacto. Segundo, el abandono de la ley. Tercero, dice mi Biblia, 2 males ha hecho mi pueblo. Cuando comienza, ese es el antiatrio de la apostasía. 2 males ha hecho mi pueblo. 2 nada más. Es como aquel que me dijo, pastor, si yo me fumaba 3 cajetillas de cigarro, ahora me fumo 2 o 3 cigarritos diarios nada más. Entonces el Señor viene y dice, 2 nada más males ha hecho mi pueblo. Ay, hermano, pero qué 2 males. Dice la palabra del Señor. Me han abandonado, renunciaron, desecharon. Me desecharon a mi fuente. Aquí dice de agua viva. Pero escucha, hermano, cuando buscas en el original hebreo dice fuente de sangre. También dice de aguas vivas, pero dice fuente de sangre. Lo puede buscar. Se lo dejo para que lo escudriñe. Le dice fuente de felicidad. Todavía hay gente que cree que puede ser feliz Cristo. Todavía hay gente así, hermano. Me voy. Ahí va a tener tiempo. Me dejaron a mí fuente de qué cosa? De sabiduría. Me dejaron a mí fuente de la primogenitura. O sea, ¿qué primogénito se queda vivo si abandona la primogenitura? La bendición de la primogenitura. ¿Qué primogénito? Ok, entonces el Señor le dice, me abandonaron a mi fuente de agua viva, dice la palabra de Dios, y el segundo mal, cavaron para sí cisternas agrietadas que no retienen agua. Entonces quiero hacerle nada más una pregunta. ¿Estás trabajando tú o estás trabajando Dios? ¿Trabajas tú donde tiene que trabajar Dios y vas a hacer una cisterna con grieta? Trabaja Dios donde tiene que trabajar Dios y te garantizo que va a venir una bendición, hermano, extraordinaria sobre tu vida. Te lo garantizo en el nombre poderoso de Jesús. Estoy predicando esto y me lo estoy predicando yo. Le estoy creyendo al Señor que Dios lo va a hacer conmigo y que lo va a hacer contigo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿qué no podríamos hacer, hijo? Abandonar la fuente de agua. No puedes abandonar la fuente de la provisión, no puedes abandonar la fuente de tu felicidad, no puedes abandonar la fuente de tu sabiduría. Mira, hermano, perdóneme por esto que le voy a decir. A veces uno se rompe la cabeza, Señor, ¿cómo va a ser? ¿Cómo lo voy a hacer? Yo recuerdo, y si lo escuchó, hágase como el que no lo oyó y recíbalo como si lo estuviera, bendito Dios, ministrando ahora, porque se lo estoy ministrando. El Señor me dijo, no eches a perder con tu cabeza, con tus pensamientos, con tus planes, lo que yo puedo hacer con mis pies. Así que escúcheme, porque esto equivale a lo que dijo Pablo. Lo que pudiera parecerte a ti necio de Dios es una sabiduría que no se puede medir. Lo que te pudiera parecer a ti necio
que Dios haya hecho, que Dios haya permitido, que Dios, lo que te parezca a ti que es necio, no tiene comparación en sabiduría. Porque Dios sabe lo que está haciendo. Dígale a su hermano, Dios sabe lo que está trabajando. Amén. Ok, entonces, ¿abandono de qué? Primero. A ver, como la escuelita. ¿Abandono de qué? Del pacto. Repita conmigo, abandono del pacto. Segundo, abandono de la ley. Tercero, abandono de las fuentes de agua viva. Así es como se comienza la apostasía. Ok. Termino con ese versículo. Porque nuestros padres han sido infieles y han hecho lo malo ante los ojos del Señor, nuestro Dios. Le han abandonado. ¿Y qué hicieron ellos? El abandono, ¿cuál era? Apartar su rostro de la morada. Cuando les puse la palabra hebrea para los que están tomando nota y quieren estudiar, ¿sabes dónde comienza la apostasía? Cuando tú le quitas el rostro a la tumba. Hermano, ¿qué usted está queriendo decir con eso? Vaya a la tumba de Cristo, está vacía. El único que pudo salir de ahí es Él. El único que visitó los abismos, el único que dijo, pongo mi vida y luego la recojo. Ese fue Jesús. Entró en los abismos y salió de en medio de los abismos. Entonces, ¿sabes cuándo comienza la apostasía? Perdone, quiero que me oiga, hermano, esto para mí es impresionante, porque para mí la resurrección es un milagro. Gloria a Dios, es un milagro. Resurrección es un milagro. Puedo hacerle una pregunta, ¿cuántos quieren un milagro? ¡Qué poquitos! Yo levanto mi mano. Acabo de decir, resurrección es un milagro. Y le pregunto a usted, ¿cuántos quieren un milagro? Y todo el mundo, y casi todo el mundo con la mano abajo. ¿Cuántos quieren resurrección? Yo quiero resurrección. Entonces no puedo dejar de mirar la tumba. Está vacía. Está vacía, hermano. Está vacía. La tumba está vacía. Tú necesitas un milagro. La tumba está vacía. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Rama Hasamaralabai y Ramasorebe. La tumba está vacía. Es una señal extraordinaria. Es una señal extraordinaria de que Dios me va a levantar, de que Dios te va a levantar. Y si Dios te va a levantar, Dios está dispuesto a hacer por ti lo que sea. Bendito el nombre del Señor. Necesitas creerle a Dios. El abandono, dice la palabra del Señor, el abandono, el quitarle el rostro al milagro. Oh, pero leí, para los que están tomando nota, que significa también quitarle el rostro a la choza del pastor. Se ha leído en Cantares, ¿verdad? ¿Dónde está mi amado? ¿Sabes qué le dijeron? A la señora quemada y tostada por el sol, cuando preguntó, ¿dónde está mi amado? Le dijo, sigan las huellas de las ovejas, porque ellas donde terminan en la choza de los pastores. Entonces, lo más impresionante del último tiempo es la gente jactándose y diciendo, yo no sigo hombre, porque todos son iguales. Los han defraudado tantas veces que piensan que todos somos iguales. Pero el Señor dijo, miren la choza del pastor. Luego dice, miren al tabernáculo. O sea, hermano, para no irse a la apostasía hay que seguir mirando el tabernáculo. O sea, perdónenme,
Estar en el tabernáculo es un privilegio. Eso quiere decir que tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo que Dios compró, que adquirió para Él. Bendito el nombre del Señor. Dice, por favor, no aparten el rostro de la habitación y de la morada. ¿De quién, por favor? Del Señor. Del Señor. Ok, lo dejo ahí. Lo dejo ahí. Ese es el último versículo. Póngase de pie, quiero orar por usted. El antiatrio de la apostasía. Quiero orar unos minutos por usted. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Cierre sus ojitos. Mire, hermano, así es como quiero ministrar. Y esto es lo que quiero ministrar. Nuevas fuerzas. Eso es lo que quiero ministrar. Porque todo lo que se levanta en este último tiempo es para aflojarte, es para debilitarte, es para que, como algunos de nosotros algunas veces hemos dicho, la verdad que me ha tocado cuesta arriba. Pero cuesta arriba es el Calvario, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor. Y ahí es donde nosotros terminamos de ofrendar nuestra vida al Señor. Entonces, si alguno quiere acercarse al altar así como hizo mi hermano, porque yo lo iba a invitar a usted. Gloria a Dios. Y yo creo que eso es para toda la iglesia. Perdóneme, yo no me arrodillo ahora mismo